la intención de estar aquí, el interés de estar aquí. Este día para mí, digamos al margen de las alegrías que mencioné, tuve o tengo por haberme incorporado a trabajar con nuevos organizadores. Otra de las alegrías que tengo es que por primera vez el doctor Arturo Rico Bobbio nos hace el honor de estar aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Muy probablemente ustedes no lo sepan, yo lo comentaba hace un momento a una de las organizadoras, que digamos con mucho margen de certeza puedo decir que el doctor Arturo Rico es hoy por hoy uno de los pioneros en México de los estudios en torno al cuerpo, desde el campo de la teoría social y humana también. Así que para mí es un gusto tener al doctor Rico como académico y también como un ya buen conocido, diría un amigo, colega. Voy a leer algunos datos solamente sobre su trayectoria. Él es doctor en filosofía, maestro en derecho social, licenciado en derecho, filosofía y letras españolas. Ha publicado Las fronteras del cuerpo y teoría corporal del derecho, y es profesor emérito, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. No me voy a detener mucho más en hablar de Arturo, porque además no es mucho su estilo, pero hoy el doctor Arturo nos va a hablar sobre un libro de recién hechura que se llama Muerte y Resurrección del Cuerpo, publicado por Plaza Valdés y por la Universidad donde labora, la Universidad de Chihuahua. Él nos va a explicar, nos va a hacer una síntesis sobre este documento que normalmente nos han venido a presentar. El documento apenas salió ayer, coincidió perfectamente con el evento, entonces esperamos que entre hoy y mañana, espero que la editorial Plaza Valdés pueda traer los libros, se promocionarán aquí afuera, y si no, pues en las librerías de primer nombre, Gandhi, Sótano, las librerías que ustedes con mayor frecuencia visitan, ahí podrán encontrar el documento. Así que sin más, doctor, pues gracias por estar aquí y pues bienvenido. Muchas gracias a Carlos. Tenemos ya algunos años de encontrarnos en congresos con esta característica de tratar en torno al cuerpo. Un buen amigo, y le agradezco la invitación para estar con ustedes. Miren, es algo muy raro para mí el presentar mi propio libro. Generalmente cuando sale un libro se ve 2, 3 amigos, máximo 3, ¿no? 2 sería lo ideal, para que hagan los comentarios y luego interviene el autor para decir algo en torno a lo que el público le pregunta o lo que la gente espera que diga en relación a los comentarios de los presentadores. Ahora ni tiempo hubo. El libro apenas acaba de salir del trabajo de producción y es una obra, pues, ¿cómo diré? Que a mí no me gustaría presentarlo como una conferencia, pero así está diseñado, sino más bien como un relato de lo que he estado haciendo en torno al tema del cuerpo, con algunas referencias a los colegas y los que han estado también trabajando como las expositoras del día de hoy. Porque el tema del cuerpo es un tema que no se puede abordar por una persona, nadie puede creer, que yo pienso que eso es en todos los campos del conocimiento, que es el dueño, el autor o el promotor número 1 de un tema de reflexión. Y el cuerpo es un tema sobre el cual ha habido mucho trabajo filosófico, antropológico, sociológico, ahora se mencionaron algunos autores, y es muy importante para mí el que en este congreso tengo yo la fortuna de escuchar gente del área del arte. Les voy a decir por qué. Yo pienso que donde hay más contacto con el cuerpo es precisamente en el mundo del arte. Me lo han demostrado los lectores de mis anteriores libros. No sé si podemos pasar algunas imágenes, son pocas para no cansarnos,
pero para hablar un poquito sobre lo que he trabajado en torno al cuerpo y la historia de este desarrollo hasta llegar a este libro que hoy autopresento. Miren, el arte nos pone en contacto directamente con nuestra propia sensibilidad. Es un campo donde forzosamente la racionalidad, aunque ha habido, y lo expresó maravillosamente Alejandra cuando habló de la teoría de la representación del arte dancístico, es un campo donde el ser humano entra en contacto con su cuerpo, no hay otra. No hay otra manera de entender la danza, no hay otra manera de entender la música, no hay otra manera de entender las artes plásticas, sino es por la relación directa con el cuerpo que es el artista. Y esa es una primera distinción que yo quiero, la he trabajado bastante, está presente en el campo del arte, pero en el vocabulario común y corriente no. Una cosa es hablar del cuerpo que tenemos y otra cosa es decir el cuerpo que somos. Esa aparente distinción lingüística tan insignificante es fundamental en la crítica de la cultura contemporánea, sobre todo la época que estamos viviendo. Porque si decimos que tenemos un cuerpo, que, perdón para mis amigas feministas, pero muchas veces se les sale decirlo a ellas mismas cuando se expresan, dicen, yo soy dueña de mi cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo es una pertenencia? ¿Es una posesión? ¿Es algo que tenemos por circunstancias de la evolución, del azar, una voluntad superior, qué sé yo? Y consecuentemente, como lo tengo, mi propiedad originaria, mi punto de partida en el mundo, de ahí, pues yo puedo disponer de él como me dé la gana. O, si yo tengo una preocupación por el cuerpo como un soporte en el mundo, lo que me ancla al mundo, me ancla a la realidad y me hace de alguna manera permanecer aquí con ustedes y no marcharme al campo de la muerte, que es el tema del último libro que he publicado, Muerte y Resurrección del Cuerpo. Si no es así, bueno, como que se pensaría que esa ancla, que esa manera de estar aferrado a la realidad fuera simplemente un soporte, un sustentáculo, como la tradición judeocristiana terminó por adoptar, porque no era una versión, la versión dualista de cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, que correspondía a esa tradición judeocristiana. Fue adoptada, y lo sabemos, por obra y gracia de la necesidad del trabajo misionero en el mundo griego, en el caso de los padres de la Iglesia, que empezaron a enseñar el cristianismo a partir de la lengua griega como medio de difusión principal. Y el griego es una lengua filosófica. No creamos que por casualidad, es porque el trabajo del pueblo griego, de los filósofos griegos, maravillosos en el campo de la reflexión y del discurso, siempre tendió a buscar categorías muy precisas para expresar las características humanas. Una gran preocupación por el ser humano, por qué somos los seres humanos, y bueno, el tema del cuerpo salió, entre otros, no en todos los filósofos griegos, más bien en la tradición órfico-pitagórica, donde efectivamente el ser humano, con una explicación mítica que no voy a relatarles, para no hacerlo muy largo esto, pero se vio que el ser humano estaba formado por un principio espiritual superior, sobrenatural, y una masa física que sería la constitutiva de lo que llamamos cuerpo. Desgraciadamente, este concepto del cuerpo como algo material es algo que ha ido construyendo el mundo moderno, a través de lo que muy claramente expresó la maestra Eugenia Rabadán. Me parece que fue quien habló particularmente sobre la cuestión de que esa construcción del cuerpo como una entidad material, como un objeto, como algo posible de manipulación y de presentación, es algo que corresponde al desarrollo de la sociedad capitalista, de la sociedad occidental capitalista. No es casualidad que en el mundo moderno, a partir del desarrollo de la óptica como la gran ciencia de la visión,
y todos los inventos que se fueron dando desde fines de la Edad Media, cuando se empezaron a construir los espejuelos, los lentes, y luego, entrando a la modernidad, van por delante el telescopio, el microscopio. No es casualidad que la Edad Moderna, en su etapa de capitalismo mercantil y posteriormente el capitalismo industrial, haya desarrollado la óptica como una estrategia de conocimiento de la realidad. Si se fijan, las ciencias occidentales, que son también construcción moderna, la ciencia no existía como tal en el mundo griego, fue un producto completamente del culto a la vista. Es la vista la que fija los contenidos de la realidad. Lo que es visible es real. Lo que no es visible se descarta, porque no es susceptible de investigación. Ese tomar a la vista como el criterio por excelencia para determinar qué es verdadero y qué es falso, nos marcó completamente a la cultura occidental. Tuvo sus pros, tuvo sus ventajas, permitió el desarrollo de una ciencia que buscó ser completamente ajena a las discusiones que también a fines de la Edad Media y principios de la modernidad se dieron entre las diferentes denominaciones religiosas, entre los grupos católicos y no católicos, o digamos el cristianismo original y el cristianismo disidente o protestante, como se le llamaba, sino que permitió la secularización de la cultura, favorecida por el proceso político, pero especialmente por el proceso económico. Mi hipótesis, no afirmo que sea una verdad absoluta, pero lo que yo he podido detectar en la reflexión y en la investigación sobre la historia de la cultura occidental es que no había cosa más cómoda para una sociedad que empezaba a construir las bases de la vida social en torno a la compra y venta de mercancías, pudiera incluir el trabajo entre ellas. El trabajo, la institución del trabajo como fuerza vendible, como fuerza por la que se paga un sueldo, por la que se da un estipendio, era totalmente acorde a las estrategias del mercado. Y de hecho, toda la cultura occidental ha partido de eso. Entonces, claro que esto permitió una especie de complicidad implícita entre ciencia, economía y política. O sea, la verdad es que la vida social tenía que manejarse al margen de todo tipo de creencias en un mundo espiritual, en un mundo inmaterial, y tomar como criterio de verdad solamente lo que podíamos ver y tocar. La tangibilidad y la visibilidad se hermanaron para darnos una imagen del mundo real. Pero qué curioso, si ustedes observan, el hecho de que estemos utilizando un sentido corporal, como es la vista, como criterio de verdad, descartando los otros, a los que no les damos el mismo carácter testimonial de lo real y de lo no real, a la audición, al olfato, el mismo tacto puesto en segundo término, corresponde a una especialización cultural, al desarrollo de una constante de la cultura occidental que va a, incurrir en una trampa, en la trampa de potencializar un sentido corporal sobre los restantes. Por ejemplo, lo invisible, descartado en la ciencia, no podía ser rescatado a partir del lenguaje, a partir de la audición. Lo que para el pueblo judío era muy importante, la palabra, porque la palabra era el medio de la manifestación de lo divino, era el medio de la expresión de una verdad de otro orden, total, no tiene más que un carácter corroborativo de lo que la ciencia explica, de lo que la ciencia puede tocar, detectar y confirmar a través de experimentos, a través de sistemas de comprobación que pueda ser visto por varios observadores, el gremio científico, y confirmado por la gente, que pueda en un momento dado tener los resultados de ese conocimiento científico palpable, pero más que nada visible. Todavía hay otro elemento que tiene mucho que ver con esto. La modernidad europea occidental fue una modernidad colonialista. No se conformó con crear un mercado de bienes y servicios que fue creciendo, multiplicándose, expandiéndose, que con la revolución industrial llegó a potencializarse al máximo, sino que aspiró a conquistar territorios primero vistos y luego colonizados. O sea,
que la vista fue también el instrumento de la conquista. No solo en el terreno de lo que llamaríamos el conocimiento de una presunta verdad, sino en el ámbito más, digamos, vulnerable y delicado, que es el campo propiamente, no sé si la imagen no se va a ver, lo que es propiamente en el terreno de sujetar a otros hombres, el juzgarlos, enjuiciarlos de acuerdo con criterios de tipo ético y cultural de Europa, de la Europa conquistadora, como pueblos primitivos, como pueblos salvajes, todas las categorías que se manejan en el mundo moderno sobre civilización y barbarie, por ejemplo, son deudoras de este sistema discriminatorio de los cuerpos visibles que se pueden reproducir y reconocer como humanos y los cuerpos usables, que son propiamente los cuerpos de los pueblos conquistados. Fue impresionante cómo no solamente conformes con conquistar a los pueblos indígenas, a las etnias originarias del Nuevo Mundo, sino que también se ocuparon los conquistadores, una vez que no fue suficiente la mano de obra o la resistencia de los indios a las enfermedades y al trabajo excesivo en lo que era la tierra, en lo que eran las minas, sino que incluyeron el tráfico de esclavos. O sea que la vista fue un sistema de dominación, y lo sigue siendo, porque está unido siempre a las leyes del comercio. Vean lo que ha pasado con el paso de los siglos. Voy a hacer un brinco rápido porque quiero llegar a hablar un poco de la estructura de este libro y hablarles un poco de antecedentes en otros libros donde empecé a trabajar con este tema, de la mano con autores conocidos por todos. Porque, por ejemplo, bueno, el primer libro que yo publiqué sobre el tema del cuerpo, Las fronteras del cuerpo, crítica de la corporalidad, fue un libro que apareció en 1990, venía trabajando desde el 84, a raíz de una experiencia para mí muy importante en Colombia, en Bogotá. Curiosamente, uno formado como todos los que estudiamos filosofía bajo los raseros de la enseñanza filosófica europea occidental, porque si se fijan, a los que estudian filosofía, aquí creo que predomina la clientela de psicología, supongo, pero para los que estudiamos filosofía siempre se nos inculcó un criterio europeo central de lo que es filosofía y lo que no lo es. Por eso a Oriente se les niega, se les conoce como pueblos filosofantes, por eso a las etnias no se les quiere reconocer que también tienen su propio pensamiento filosófico. O sea, hay una reflexión de un orden diferente al que la ciencia maneja. La ciencia no es reflexionadora, es explicadora. Trata de fundamentar y construir leyes causales a partir de la exploración de los fenómenos. Pero la filosofía se interpreta, la filosofía sí da tesis, busca orientaciones, nos da otra perspectiva de la realidad que la ciencia proporciona. Y en la misma lucha de la ciencia por desplazar a la filosofía, que llega en el siglo XIX con el positivismo kantiano, al grado de decir que la filosofía tendría que ser ya guardada en el desván de los artefactos inútiles, porque la ciencia vendría a resolver todos los problemas humanos, no era más que, curiosamente, con la complicidad involuntaria de muchos pensadores, una manera de ser cómplices de los desfasamientos y de los excesos de la sociedad, en ese caso ya la sociedad industrial, el capitalismo industrial con su tendencia a la producción en serie, el desconocimiento de los obreros. Bueno, ¿para qué hacer una historia de lo que todos conocemos ampliamente como los excesos, como la producción vino a primero explotar a los trabajadores y posteriormente hacerlos simplemente clientes, convertirlos en clientelismo de la producción de sus fábricas masivas. Entonces, el culto a la vista es un culto totalmente vinculado, esa es una tesis que quiero presentarles, al sistema capitalista. Pero bueno, estos dos libros, les decía que me tocó particularmente en Colombia el escuchar a un joven filósofo colombiano ya desaparecido, un año después del 82, en el 83 murió en un accidente, que por cierto trabajaba en el campo de la expresión corporal. Tenía un grupo, supongo que teatro y danza, no tuve la oportunidad de tratarlo a fondo, pero él
presentó una ponencia muy sencilla, 4 páginas, donde hablaba del cuerpo, una realidad alienada en América Latina. Se ubicaba en América Latina, en este mundo donde estamos situados nosotros, y decía que efectivamente somos una conciencia corporal ajena. Nos han impuesto una lectura del cuerpo que no viene desde nuestra experiencia ancestral, que no viene desde nuestra misma experiencia histórica, no viene del reconocimiento y asimilación de la conquista, no viene de todas esas experiencias que son propias del mundo latinoamericano, sino viene de Europa. Hay un modelo, hay un paradigma, que es el que se nos ha impuesto y es conforme al cual nos juzgamos a nosotros mismos. Y seguimos haciendo, porque seguimos tratando de pensar a la europea, seguimos tratando de vestirnos a la manera de las modas que nos impone el sistema anglosajón, que es el depositario de la tradición del capitalismo salvaje, del capitalismo radical. Y bueno, ¿eso a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos lleva? A un mundo maniqueo. Un mundo maniqueo que desgraciadamente ha atropellado al cuerpo. El cuerpo se convierte en mercancía, el cuerpo se convierte en un objeto vendible o negociable desde todos los puntos de vista, desde temas como la prostitución, pero también el hecho de que nos impongan modelos de vestimenta, modelos de arreglo, modelos de comportamiento, que son modelos establecidos desde un cierto centro de carácter económico, porque ¿qué caso tiene la moda si no es para vender algún tipo de bienes y de servicios? ¿Qué caso tienen cirugías estéticas? ¿Qué caso tienen muchas de las prácticas, aún de salud, que se manejan en nuestro tiempo, si no es eso? Bueno, entonces, estos libros fueron una primera presentación muy de la mano de Merleau-Ponty, de Jean-Paul Sartre, que estudió el cuerpo también a su manera, y Gabriel Marcel, que presentó algo muy inquietante que todavía está presente en la cultura contemporánea, que es hablar de si el cuerpo es un problema o es un misterio. O sea, podemos definir el cuerpo, entonces es un problema resolver. No lo podemos, es un misterio, es algo que no vamos a poder nunca descifrar. Claro, él lo decía desde una perspectiva de tipo espiritualista, pero Merleau-Ponty y Sartre no podían ser acusados de estar dentro del dualismo. Yo estoy convencido que el dualismo nos ha hecho un gran mal a la cultura, sobre todo occidental. Pero hay un dualismo oriental también en el hinduismo, la distinción entre los puruchas y el dharma, la situación de que hay también dos entidades que conviven en el ser humano, producen una escisión, una ruptura integral. El cuerpo no es uno, el cuerpo está dividido. O hay algo que no es cuerpo. ¿Y qué es eso? Fíjense, en arte difícilmente vamos a encontrar a alguien que nos diga, yo tengo un cuerpo. Ahora, en la danza contemporánea, en la expresión en general del arte, el artista se siente uno consigo mismo. No es su cuerpo, es él o ella quien se expresa a través de su manifestación artística. Entonces, ¿cómo buscar, cómo retomar un concepto del cuerpo unitario? Una nueva lectura, un nuevo paradigma del cuerpo que nos permita realmente dar una solución a los problemas contemporáneos y enfrentar desde una perspectiva crítica a la cultura en la que estamos inmersos. Eso fue lo que intenté desde ambos libros, uno aplicado, publicado en el 97, no, en el 2000, Teoría Corporal del Derecho, cómo una nueva concepción del cuerpo permite dar otra interpretación del derecho, que es una de las grandes constantes de la vida social. Pero no voy a entrar en eso, lo menciono como antecedente. Ha habido otros textos donde yo he explorado también el tema del cuerpo, pero marginalmente, como en esta Labor del Desierto, o en el siguiente, que es Tránsito Filosófico de la Crisis de la Esperanza, donde están algunos de los elementos que fueron tomados para la teoría fundamental sobre las fronteras del cuerpo. ¿A qué me refiero cuando hablo de fronteras del cuerpo? Me refiero básicamente hasta dónde llega nuestro cuerpo. Si no es solo lo visible, ¿qué hay más en el cuerpo que debamos reconocer como corporal? ¿Por qué el cuerpo tiene que ser identificado con material, con físico? Esa es una herencia del mecanicismo. Hablaron del mecanicismo también una de las ponentes ahora, y el mecanicismo es un instrumento de control. Se mencionó a Descartes, efectivamente. Descartes fue
a principios de la modernidad, el filósofo que dividió más tajantemente cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Y luego ya no supo qué hacer, cómo conectarlos, cómo conectar dos sustancias supuestamente de rasgos completamente, diametralmente diferentes, si no opuestos, cómo conectarlos. Bueno, un problema que lo heredaron todos los filósofos, que gente pensante tratando de resolver, Spinoza, Leibniz, buscando cada quien alguna solución. Nuestro tiempo tiene una ventaja. Nuestro tiempo nos ha permitido, entre otras cosas, a través de la misma filosofía de la ciencia, encontrar ciertas claves que nos pueden ser muy útiles para comprender el concepto del cuerpo. Porque el trabajo en el que estoy con otras personas involucrado es un nuevo concepto del cuerpo, una ontología del cuerpo. Pero no una ontología estática, no una visión del cuerpo como algo que está dado así, sólido, macizo, ocupa un lugar en cada asiento aquí en este local, aquí enfrente, sino ese complejo que cada uno de nosotros es. Porque hemos menospreciado como no corporal a lo que nos distingue como humanos. O sea, somos cuerpos pensantes, somos cuerpos sintientes, somos cuerpos comunicantes, a un grado mayor que cualquier otra especie de seres vivos. Pero afortunadamente el desarrollo de la ciencia nos ha mostrado que ciertas propiedades de la realidad que antes no se podían reconocer porque no eran visibles, se terminan por reconocer por sus efectos. El mundo de la física subatómica no es un mundo perceptible. Los avances pues, de la física contemporánea, la física de la relatividad, la física cuántica, nos muestran un mundo diferente al que nosotros habíamos pensado. Por ejemplo, aquí, en este espacio donde estamos, están todas las ondas hertzianas del mundo. Con los celulares o con un aparato televisor, aparato de alta potencia, de fidelidad en radio, podemos estar escuchando lo que se está diciendo en cualquier parte del planeta. Entonces, ¿dónde está esa realidad de que lo material es algo concreto, preciso, demarcado, ocupando un lugar en el espacio? No es cierto que los cuerpos sean entidades que ocupan un lugar en el espacio. No hay un espacio que se ocupe, el espacio se construye. El espacio lo construimos entre los cuerpos, cuando interactuamos los cuerpos, cuando los ponemos unos en continuidad de otros, porque somos cuerpos en un mundo de cuerpos. En este libro, que estoy de alguna manera presentando sin referirme a él a fondo, trato de presentar algunas tesis que yo pienso que son interesantes en torno a lo que podríamos llamar de una nueva manera cuerpo como un sistema holístico, sin tener que utilizar herramientas ni del budismo, ni del hinduismo, ni de ninguna otra de las filosofías orientales, ni tampoco sin recurrir a conceptos resbaladizos del chamanismo mesoamericano. O sea, ¿cómo hablar sobre el cuerpo con las categorías que hemos podido acumular en nuestra cultura occidental y oriental sin incurrir en eso? Entonces, yo digo, y es lo primero que presento en el libro, ustedes verán, sobre las lecturas corporales. O sea, tenemos la posibilidad de leer el cuerpo de muchas maneras. Yo creo que uno de los avances enormes de la investigación antropológica y sociológica sobre el cuerpo, tanto de David Le Breton como de Brian Turner, es en torno a cómo se dan muchas interpretaciones, no hay una. Hay muchísimas interpretaciones del cuerpo. Están llenas de elementos que van cambiando de cultura a cultura, de época a época, o incluso de sujeto a sujeto, porque tenemos evidencias corporales, o sea, la experiencia del cuerpo de cada quien varía con relación a los otros. Pero lo metemos en una especie de licuadora cultural que es el lenguaje. A través del lenguaje normamos la interpretación del cuerpo. Este es el tema que aquí en este libro llamo el fin o el final de las etiquetas corporales. ¿Cuántas etiquetas le hemos ido atribuyendo al cuerpo, en su conjunto o a sus partes? Presuntas partes. Porque el cuerpo como tal, solamente si lo vemos como cuerpo muerto, como cadáver, lo podemos diseccionar, separar y empezar a tratar de ver sus órganos
como se hizo en el Renacimiento. No es casualidad que ahí viniera el concepto de la anatomía y de la ciencia occidental, porque se podía diseccionar lo que ya no era un cuerpo vivo, lo que era un cuerpo fragmentado, pero el cuerpo vivo, el cuerpo en movimiento, el cuerpo que camina, pues no puede ser el mismo cuerpo que el cuerpo en reposo, el cuerpo fotografiado estáticamente o representado pictóricamente de una manera detenida, porque esos son detención de un momento, pero como puramente imagen visual corporal. No es lo mismo escuchar el cuerpo, no es lo mismo oír la palabra que estar viendo la imagen, porque la imagen está codificadísima, está llena de etiquetas sobre cómo debe presentarse, sobre lo femenino y lo masculino, sobre las edades. Hay etiquetas corporales para todas las edades. Y es impresionante cómo hay sociedades, por ejemplo los judíos tradicionales, que visten a los niños desde pequeños con trajes de grandes, de adultos, son pequeños adultos. Es una concepción del cuerpo diferente a la que tiene una cultura, digamos, de la liberación corporal, que lo que le interesa es que aprendamos a vivir nuestro cuerpo y a reconocer y entender el cuerpo que somos, el que soy yo, el que cada uno de nosotros es. Y hablar desde ese cuerpo, porque es algo que también tendríamos que reconocer. Los cuerpos hablan. Quiere decir de esto que se comunican, pero ¿qué es lo que comunican? O comunican clichés, o comunican reciclados, información que reciben y que vuelven a enviar. Típico, a mí me ha pasado cuando estamos manejando en los correos electrónicos, las redes de comunicación, llega un correo y se transmite, o hablan de sí mismos, algo que nuestra cultura nos ha llevado a olvidar. Por eso, en lo personal, yo tengo un especial aprecio al arte, sobre todo al arte dancístico, porque es un arte que está siempre presente en la época postmoderna, lo que llamamos la danza contemporánea, y el arte contemporáneo, en la expresión del artista como lo fundamental. Cada quien es quien expresa su cuerpo, o más bien, quien se expresa como cuerpo. Bueno, ¿por qué hablo de la muerte del cuerpo? Para abreviar, porque creo que el tiempo está... ¿Por qué hablo de la muerte del cuerpo? Porque es una constante de los cuerpos. Los cuerpos están, como cuerpos vivientes, destinados forzosamente a seguir un ciclo biológico, un ciclo que va desde el nacimiento hasta la muerte física. Pero digo yo, porque es una evidencia que todos tenemos, que el cuerpo viviente no muere una sola vez, muere constantemente. O sea, nuestro cuerpo está en constante regeneración, una reconstrucción. O sea, somos cuerpos deudores de cuerpos. Nos alimentamos de cuerpos, nos cubrimos con cuerpos, nos alimentamos de ideas de cuerpos, estamos en interacción con cuerpos, nos formamos de otros cuerpos. O sea, somos seres plurales, somos porosos, somos cuerpos que estamos en interacción con el mundo, dependemos de un paisaje, dependemos de una comunidad, dependemos de una historia genética, pero también dependemos de una historia biográfica, familiar y colectiva. No somos los mismos los que vivimos la época del Tlatelolco que los que vienen después y que no tuvieron esa experiencia como experiencia constitutiva. O sea, estamos hechos de muchos. No somos el concepto del individuo que tanto ha glosado la cultura occidental porque le servía al modelo consumista, al modelo de la producción, es un modelo obsoleto. Yo no me puedo considerar como un ser individual. Cargo conmigo a mis ancestros, a mi familia, a mis amigos, a mis lecturas, al arte que consumo, a todo lo que de alguna manera hasta me cubre. El trabajo de cuántas gentes está detrás de una prenda de ropa que es como una segunda capa corporal. ¿Cuántos están convocados en un espacio como este auditorio que contribuyeron a formarlo? ¿Cuántos fueron responsables de producir las ideas que hoy manejamos? Los artistas que han generado diferentes expresiones como el arte caminando. Bueno, todo eso tiene mucho que ver con un cambio también de la óptica, porque cuando surge la fotografía,
y surge el cinematógrafo, productos del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se fortalece la visión como sistema de dominación y de control. Foucault, que dio muchas pistas para la comprensión de cómo somos controlados y manejados los cuerpos por los intereses hegemónicos, que son básicamente en nuestro tiempo económicos, ya no son los reyes, ya no son los emperadores, sino propiamente un modelo de hegemonía totalmente invisible, que es el de los intereses de los grandes transnacionales. Bueno, lo que nos mostró es precisamente cómo el cuerpo recibe muchas lecturas que afectan su propia autoconciencia. No puedo extenderme demasiado, hay muchos temas que podría tratar, yo los convocaría, si tienen la oportunidad, que vean el libro, que lo lean, pero sí creo que tenemos que llegar a desnudar al cuerpo de las lecturas que hemos asimilado en nuestra cultura occidental para aprender algo que yo me permití jugando, porque juego con muchas metáforas. Es un libro que no es formal, es un libro con interés en traer poemas de repente o propias confesiones personales, porque finalmente lo que hablamos es de lo que hemos vivido, no tiene caso hablar de lo que hemos aprendido de otros. Bueno, sí, aprendimos, pero lo asimilamos con nuestras propias vivencias, con nuestra propia historia. Entonces, efectivamente, somos un ser que como corporalmente se nutre, se procesa, se comunica, se comparte, pero también muere. ¿Pero qué significa morir en términos de una filosofía del cuerpo? Una filosofía integral del cuerpo, pues sabemos que el cuerpo está muriendo todos los días. Este no es el cuerpo que tenía de niño, ni es el cuerpo que tenía de joven, ni es el cuerpo de cierta edad. Es un cuerpo de este momento de mi desarrollo corporal, porque está en proceso siempre. Y puede ser un cuerpo que le falte un miembro, que pierda algo, que se enferme, que se accidente, y sigue siendo un cuerpo completo, porque si vamos a pensar el cuerpo de una manera integral, sistémica, hay que pensar que es más amplio, por decirlo así, el ámbito corporal de lo invisible que de lo visible. Pero somos la unidad de las dos cosas. La visibilidad y la invisibilidad, que repito, no era más que resultado de utilizar una cierta constante sensorial, una coordenada corporal, se rompe, se deshace totalmente si nosotros aprendemos a pensarnos como cuerpos totales. Porque tenemos, claro que la ciencia ha tratado de dar una explicación de tipo pragmático, porque vivimos en un mundo postmoderno donde el pragmatismo tiene la pauta, el control de los cuerpos y de la cultura. Pues claro que se nos trata de enseñar a que terminada esa envoltura o esa apariencia o ese aspecto corporal, pues sencillamente ya no queda nada de nosotros. Pero ahí entra el tema de la trascendencia. No voy a entrar a los últimos detalles de mi libro, a ponerlos aquí, pero sí quiero señalarles algunas pistas. Mira, sea como sea, aunque mi memoria se altere con el paso de los años y cambie, pero yo siento continuidad con la historia de mi primera infancia. Quiere decir que una parte del cuerpo que soy guarda memoria, guarda el testimonio de mi vida vivida. Y el sentido que tiene cualquier cuerpo es siempre para los demás. Levinas es uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo que decía que la razón de ser del ser humano es ser para cuando ya no estemos. Ser para cuando ya no estemos en este mundo de la visibilidad. O sea, ¿qué voy a dejar para cuando ya no esté? ¿Qué es lo que voy a aportar de mí para la comunidad humana? ¿Qué es lo que yo voy de alguna manera a dejar como un rastro, como una huella de mi paso por este mundo cotidiano, por el mundo de lo visible? Mi singularidad. Lo que yo tengo de mío, lo que yo tengo de propio, lo que nuestra cultura no nos enseña a cultivar. Nuestra cultura prefiere estandarizarnos, prefiere construirnos en serie, como a los objetos,
para que seamos consumidores igual, en serio. Pero lo más valioso que tiene un ser humano es que no se repite. No hay un ser humano igual a otro. Pero, oh sorpresa, no hay un ser vivo igual a otro. No es que seamos excepcionales en el sentido ontológico dentro del conjunto de los cuerpos que forman el universo. Todos los cuerpos son únicos. Hay evidencias en la física, en la biología, aunque sean especímenes de una misma planta o de una misma especie animal, no hay un individuo igual a otro. Pero en el ser humano es algo dramático porque nuestra singularidad tiene un potencial de darse, de expresarse, de comunicarse. La donación de sí es lo más importante que puede tener un ser humano y dejar de su paso por el mundo. ¿Y después qué? El tema de la trascendencia. Bueno, hay varias formas de pensar en la trascendencia. Una primera es esa necesidad que tenemos siempre de alguna manera compartir nuestra vida con nosotros. Cuando yo convivo, cuando yo comparto, cuando yo educo a mis hijos, cuando yo enseño en la cátedra, cuando yo estoy tratando de compartir mis ideas en un libro, estoy tratando de alguna manera de darles algo de mí a ustedes, a la gente que pueda leerlo, que le pueda interesar, que le pueda servir. Obviamente es un esfuerzo personal, porque el ser humano es, ahora sí que veámoslo corporalmente, físico, bio, socio, personal, espiritual, pero como un todo, no como un conjunto añadido. Son como expresiones, diría yo, un poliedro donde cada una de las caras es una manera de ver al mundo y ver al hombre. Yo puedo ver a un ser humano desde el punto de vista físico-químico, puedo analizar su composición, sus elementos, sus sustancias, sus líquidos, sus hormonas, todo lo que tiene que ver con su composición bioquímica. Pero lo puedo ver también biológicamente, como conjunto de tejidos, como conjunto de órganos, como conjunto de estructuras operativas fisiológicas, o puedo verlo desde la perspectiva social. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es la cultura donde se formó? ¿Qué es lo que de alguna manera es su manera de mirar el mundo, de oír el mundo, o de sentir el mundo, o sentirse a sí mismo? O desde el punto de vista espiritual, ¿qué es lo que el ser humano aporta al mundo? Para mí la espiritualidad es tomar la óptica de la universalidad. Independientemente de si creemos o no creemos en un ser supremo, hay que reconocer que todos somos como afluentes que vamos a desembocar en un solo mar. Ese mar es el universo. Fíjese la analogía tan importante que tiene esto con el campo del Internet. El mundo internético es un océano de información. Es un mundo amplísimo y es tan real como lo que tocamos. A veces pienso que es más real, porque lo que tocamos se desmorona, se acaba, termina. Y lo que está ahí, en ese espacio cibernético, es algo que permanece mientras estén los ordenadores que los alimentan, sosteniéndolos. Bueno, ¿no será en el universo algo parecido? Se piensa, porque es el modelo de la ciencia actual, que la vida no tiene propósito, no tiene intencionalidad, no hay un para qué. Yo creo que si vemos la naturaleza con cuidado, vemos que sí siempre tiene un para qué. Las flores tienen como incentivos, si ustedes lo quieren, a los insectos, a algunas aves. Los frutos alimentan a otras especies. La misma muerte de los seres vivos sirve de alimento y de crecimiento para hacer que la Tierra produzca más. O sea, todo en el universo está en profundos, estrechos vínculos, de los cuales habría que hablar, pero se los dejo para que lo mediten y luego en otra ocasión podamos hablar más sobre eso. Muchas gracias. Pues le agradecemos al doctor Arturo el que nos haya presentado pues, la síntesis, o una breve síntesis, ¿no? breve síntesis del documento. Podemos pasar a una breve ronda de preguntas. Les quisiera comentar que afortunadamente ya llegó Clase Valdés, entonces allá afuera hay unos ejemplares. Si alguien decide pues meterse en la temática o continuar con los estudios,
El documento ahora lo están vendiendo en 150 pesos, que generalmente es como es una presentación, generalmente lo venden pues casi a mitad de precio. En las librerías lo van a encontrar más o menos en 300 pesos, así que si a alguien le interesa y pues pueden hacer vaquita, pues sería buena la oportunidad. Así que bueno, pues pasamos a una ronda de preguntas si alguien está interesado. Sí, por favor. Mándate el micrófono. Primero que nada, igual agradezco esta presentación y sí es brevísima. En cada apartado que usted dio, me quedo con muchas ganas y con muchas, no sé, me entusiasma el libro. Y esto que habla sobre la dualidad, a mí me impresiona porque exactamente muchos, o se ha tomado desde la perspectiva budista, hinduista, pero lo que usted menciona que es hacer lo propio, hacerlo, no sé, innovar, es algo que pues sí me gustaría saber cuál es la innovación que usted está dejando. Y la pregunta también sería, ¿cómo usted se siente al realizar este libro? Porque mencionaba que cada cosa que hacemos, cada cosa que somos, nos deja algo. Entonces, ¿qué le ha dejado este libro para usted? Una pregunta sobre... Contesto si quiere, rápidamente. Mire, bueno, el tema de la dualidad es un tema que yo sufrí en carne propia, o sea, cuerpo propio, o el cuerpo mío, o mi cuerpo, o el cuerpo que soy, como queramos decir. Yo creo que como muchos fui educado en una formación de un moralismo tradicionalista, en donde se nos hacía negar el cuerpo, porque el cuerpo era ocasión de pecado, las tentaciones de la sexualidad, bueno, muchas cosas como ese. Me tocó una época muy dura, me tocó la época de la liberación sexual, la vine aprendiendo después, pero sí luché mucho contra el dualismo hasta que un filósofo, por cierto, un sacerdote, un jesuita, Teilhard de Chardin, me sacó completamente de la visión dualista, me llevó a un monismo filosófico. Hay energía, esa energía toma varias formas, no es que una sea materia y otra es espíritu. No entró en mucha profundidad técnica, pero dejó cosas muy interesantes de reflexionar. Y luego, buscando en otros derroteros, me encontré con Merleau-Ponty y otros autores. Entonces, creo que eso me ayudó y nos hemos ayudado unos a otros, porque hay cada vez más lecturas sobre el tema del cuerpo que nos ayudan a reflexionar más. Y nos falta camino. Yo digo que el cuerpo es algo que nunca conoceremos completamente. El cuerpo que somos no lo vamos a conocer completo, pero cada vez vamos a descubrir nuevas facetas. Pero son facetas, ¿cómo llamarlas? Naturalmente corporales. O sea, no es lo mismo el cuerpo adánico, el cuerpo como es, con sus resortes que yo los llamo las valencias corporales, necesidades y capacidades con las que ya venimos, al cuerpo leído. El cuerpo vivido es una cosa y el cuerpo pensado es otra. Y generalmente pensamos el cuerpo a través de los otros. Entonces eso nos impide. Este libro lo que me deja es inquietud, porque traté de hacer un libro que fuera de fácil lectura y que pudiera ser interesante para un público amplio. Pero sí trato muchos temas, hablo del mito, hablo de la ciencia, hablo de la filosofía, todo en función del cuerpo. Y trato de establecer algunas categorías un poco metafóricas, semillas corporales, talentos y talantes corporales, y otras categorías que sirven para repensar el cuerpo con una perspectiva holística, sin tomar las categorías orientales, porque primero no son las nuestras culturalmente, segundo también tienen sus asegúnes, también están llenos de muchas creencias que no se discuten, y esto es para discutirlo, esto es para leerlo, discutirlo, hacerlo pedazos. No, me quedo con esta hoja y tiro las demás. Es cierto, porque lo que usted mencionaba, ¿no? Que en el caso europeo se trajo aquí a México y es como encajarlo a fuerzas México, ¿no?
Y bueno, se podría pasar lo mismo con el budismo, traes el budismo de allá o las ideologías de allá y es otra vez meter a México en otro, no sé, contenedor, y por eso es lo que, y lo que me llena de igual, pues entusiasmo, es saber cómo México va creando lo suyo, lo propio. Y esto también pasa con la psicología, bueno, lo que he visto, o sea, hay muchas psicologías, no hay una sola. Entonces, lo que usted menciona, que hay varias formas de ver a la vida, es algo que a veces se pierde o aquí mismo, ¿no? O sea, la psicología conductista es la única y así, ¿no? Pero tenemos una gran gama y eso también me llama mucho la atención, y el rescate del cuerpo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, o estamos en una sociedad, a mí he visto que es muy desechable, ¿no? El cuerpo también lo es. Si no te funciona esta, acá está, y así, estamos. Entonces, no sé, le agradezco por seguir incursionando. Le agradezco sus comentarios. Miren, yo creo que debemos desarrollar una cultura de respeto al cuerpo que somos, porque hemos perdido completamente el respeto al cuerpo. Ahora es todo menos yo. Lo tengo y lo cambio y lo modifico. Ya se empieza a hablar de los cibercuerpos y en la época post-tecnológica, donde podremos aprender a vivir como un cyborg, con nuestro pensamiento y todo. Fantasías, porque es la fantasciencia llevada al campo de la especulación científica, porque ya no es ciencia. Pero la verdad es que el cuerpo que somos es algo digno de reconocer, porque esto soy yo, esta es la forma física, pero todo lo que está atrás, mientras yo hablo, están pasando un montón de procesos en mí que no se ven, pero que ahí están. Está circulando la sangre, estoy respirando, estoy trasudando, tengo un montón de emociones que circulan por eso que es el ser que yo soy. Y la parte invisible, pues es la que más me distingue. Físicamente podría venir enmascarado, en la época de Anonymous, podría haberme traído la máscara de Anonymous y hablar igual, no en el rostro, pero oyen las palabras, y las palabras habladas tienen una fuerza especial, porque están cargadas de emoción. A veces son frías, mecánicas, pero a veces son tiernas de emoción y nos hacen sentir muchas cosas. Es una cultura corporal completa debe reivindicar los otros sentidos corporales, pero entendiendo que el cuerpo no se conoce solamente a través de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, de lo sinestésico, de sentidos sensoriales que tenemos, también a través de la introspección, porque es un sentido corporal. El cuerpo se percibe a sí mismo. Y los otros también son un factor para el conocimiento de mí mismo. En mi primer libro yo hablaba de que el otro es el que nos da simbólicamente el cuerpo. Porque es lo que hemos estado viendo en todas las exposiciones de los ponentes. Efectivamente, el otro es el que primero me lee y dice, tú eres así y así y así, y me compara y me pone prototipos o paradigmas de lo que debería ser yo como ser humano, masculino, femenino, lo que sea, pero me impone lecturas de la cultura en la que fue formado y que me las trata de transmitir, porque considera que ese es el cuerpo normal. Ahí estamos en lo que hablaron tanto. No es lo mismo el cuerpo natural, porque sí hay un cuerpo natural, y otra cosa es el cuerpo normal, o sea, culturalmente reinterpretado. Cuerpo vivido y cuerpo pensado. Esa categoría es clave. Gracias. ¿Alguien más? Fíjense, en psicología, mientras habla el compañero, en psicología siempre hemos tenido la discusión entre el cerebro y pensamiento, que es primero, ¿no? Absurdo. Son dos caras de la misma realidad. Es mi tesis, por lo menos. Bueno, pues antes que nada agradecerle también por el hecho de participar en esta ponencia, y me parece muy interesante todo lo que han mencionado, dado que ahora puedo dimensionar que así como la vida tiene una óptica o diferentes ópticas, así como el pensamiento, así como la conducta que mencionaban hace un momento, también me hace pensar precisamente en el título de su ponencia, que es Muerte y Resurrección del Cuerpo, y me hace una pregunta que es decir, como si hay varias ópticas hacia la vida, también hay
varias ópticas hacia la muerte y obviamente por ende la resurrección. ¿Eso es algo de lo que habla su libro? O sea, ¿trata alguno de esos temas? Por supuesto, trato el tema, con prudencia filosófica, porque no es un libro de teología, no es un libro donde me quiero meter en el terreno de las convicciones religiosas. Trato de ser prudente, tengo mis propias convicciones en esa materia, pero filosóficamente hay hasta un punto donde puedo llegar. Y ahí es un poco en hipótesis. Te planteo algunas hipótesis sobre la vida que podría venir después de la muerte. Pero no les digo más para que si tienen curiosidad lo lean. Pero me avalo en datos de las ciencias naturales. O sea, yo creo que no podemos interpretar el cuerpo que somos sin compararnos con cuerpos que no somos. O sea, yo me conozco a través del otro, pero también me conozco a través de las plantas, de los animales, de las fuerzas de la naturaleza, del inorgánico. Yo siento el parentesco profundo con todo eso. No sé, lo que pasa es que cada vez nos da menos oportunidad de vivir a la naturaleza. Eso que se habló sobre el paisaje por la ponente, es cierto, o sea, ya no acostumbramos a caminar en el campo abierto, sino en la urbe, que es un producto humano, pero reglamentadísimo, completamente codificado. Pero podemos aprender mucho de nosotros en la confrontación con la naturaleza, con los animales domésticos, con las aves, con todo. Porque aprendemos mucho del cuerpo que somos, por comparación, por diferencia y semejanza. O sea, todos somos movidos por necesidades. Los cuerpos vivos, todos somos movidos por necesidades. Llamadas antes instintos, hoy podríamos llamarlos los impulsos de la vida, pero no solamente impulsos a la subsistencia, impulsos a la comunicación. También tenemos necesidades de comunicación. Marx tuvo en los manuscritos de juventud la sensibilidad de decir que tenemos que también nos alimentamos del otro humano. El otro también es una necesidad para mí. Ahora que se habla tanto de la comunicación, de las existencias o de los cuerpos, pues es parte de lo que me nutre. Viviendo en absoluta soledad en un mundo aislado, pues padecería una desintegración de mi personalidad, porque soy con los otros. En psicología eso es muy importante, siempre lo destacan, sobre todo los psicólogos contemporáneos. Un teórico de las necesidades importantes, Abraham Maslow, es uno de los psicoanalistas humanistas, los psicólogos humanistas que han dado esa categoría, le han dado realce. Yo la repienso, la incorporo, de haber alguna variante, pero creo que sí somos un conjunto de necesidades y de capacidades. Cuando faltan las capacidades las sustituimos, pero ¿qué pasa cuando creamos pseudo necesidades culturalmente? Pues este mundo está lleno de eso. ¿Hasta qué punto necesitamos de los celulares como los tenemos? Y cada vez en una carrera imparable hacia tecnologías más sofisticadas. Bueno, puede ser que los necesitemos y si en mi trabajo eso es indispensable. Lo que pasa es que los hacen efímeros. Es una producción para la corta vida y para el consumo rápido. Es un sistema inhumano y anticorporal. Nos está destruyendo corporalmente, acabando el medio ambiente y acabándonos a nosotros con químicos, con alimentos sintéticos, con un montón de productos que nos dañan corporalmente, por fuera y por dentro si se quiere, en lo visible y lo invisible. Nos contaminan. Estamos contaminados también por la cultura contemporánea. Y la tecnología, si se fijan, esta no es una época de la ciencia, es una época de la tecnología. Las revoluciones del siglo XX, del siglo XXI, fueron más tecnológicas que científicas. Las revoluciones científicas importantes se dieron desde principios del siglo XX. Después la tecnología tomó el camino y el control. ¿Por qué? Porque la tecnología obedece a la razón pragmática. Obedece a esa razón que lo que busca es manipular el mundo de los objetos y de los sujetos. Y luego, pues claro, luego se habla de la muerte del sujeto, lo mencionó Foucault, pero pues sí, del sujeto artificial, creado, de ese apéndice que nos ponemos como etiqueta, como símbolo de lo que es ser humano, pero no quiere decir que no haya un sustrato humano. Y eso es muy importante rescatar, críticamente, objetivamente, sin caer
muchas trampas de reinterpretaciones que ya están vigentes. No sé si le contesto ahí. Sí, ciertamente eso era lo que iba, precisamente a esa posición como muy simbólica, en donde se abstraen conceptos como por ejemplo el amor, la libertad, muchas cuestiones que se pretenden conseguir con estas tecnologías, como usted lo comentaba, o incluso cuestiones pues, más como sustancias, ¿no? En donde se ofrece aparentemente de manera rápida y muy fácil de conseguir pues sí, un concepto, ¿no? Muy abstracto de lo que es el ser humano. Sin embargo, eso le quita como esa esencia a la persona y lo va pues permeando de otras cuestiones. Por eso le comentaba acerca de si la vida tiene diferentes ópticas, también entonces no necesariamente se tiene que dejar de existir para llegar a un cierto punto de muerte en la vida. Es decir, así como es holista, también podría como permearse de estas cuestiones que son pues nada trascendentales en el ser, en la corporalidad, como lo mencionaba, y más que nada, pues sí, ¿no? Permearse o perderse en un mar de otras cuestiones que nada tienen que ver con el vivir. A eso me refería y creo que lo contestó de manera muy buena. El problema es que no todas las interpretaciones son afines al cuerpo que somos, o sea, tendríamos que ponerlas en confrontación con los, digamos, los llamados del cuerpo, las voces del cuerpo, porque muchas cosas el cuerpo no nos las pide, nos la pide la cultura, nos la pide el sistema, nos la pide el mundo social en el que, pues para ser aceptados, entramos en los patrones establecidos. Hay una tendencia del ser humano a buscar su espacio social, eso es natural. Yo digo que venimos en racimos, en grupos, no podemos estar ajenos a eso. Se desintegra la singularidad cuando no hay otro, cuando es un Robinson Crusoe, digamos, esas fantasías de Robinson Crusoe. Tenemos que vivir con nosotros, pero buscamos nuestros pares, nuestros afines, con quienes nos podamos entender, porque si no, estamos bombardeados por la presión de los otros, los que no piensan como nosotros, los que nos desautorizan, que nos descalifican, los que nos aplican bullying, qué sé yo. O sea, es una necesidad profunda del hombre, pero manejada de una manera catastrófica en la cultura contemporánea, porque es una cultura, ¿qué podríamos decir? Selectiva, competitiva, de ruptura, de negación del otro, de desaprovechamiento de los cuerpos desechables, cuerpos dúctiles, cuerpos que tienen, nada más como dicen por ahí, vienen a ocupar un espacio. Qué triste, ¿no? Siendo únicos, ¿cómo es posible que haya multitudes humanas que no tienen los elementos básicos para vivir dignamente? Como cuerpos únicos que son. Y lo hemos dejado pasar. Sabemos que ahí está, que sigue pasando, pero nuestros sistemas no permiten resolver eso porque tendría que tener una óptica diferente, no la del desperdicio, no la de este mundo de lo desechable, sino un mundo donde estaríamos todos encomendados a una labor de construir el mundo como cuerpo total. Bueno, creo que considero bastante interesante lo que usted acaba de mencionar y de todo esto que hemos compartido tanto mis compañeros como usted en esta conferencia, creo que, bueno, desde mi punto de vista considero que eso es uno de los puntos más importantes que tiene el sistema actual por el que nos regimos nosotros en esta sociedad, es que el ser humano no se conozca a sí mismo, que haya un desconocimiento de sí y que ese desconocimiento lo orille a querer llenarlo, a llenar ese desconocimiento con material, con cosas materiales, volviéndose desechable. Se aprovecha el mismo sistema de decir, ok, no te conoces, pero bueno, en este sentido, bueno, tenemos la tecnología, vas a tratar de llenar ese vacío con cosas materiales, con ropa, con el estereotipo del celular, con varias cosas que al final son efímeras y que no llenan ese vacío y que no hay un conocimiento. Cuando no hay ese conocimiento, creo que no, cuando no te conoces a ti mismo,
no puedes tampoco llegar a tener una relación con el otro, ni a conocer al otro. O sea, bueno, eso es lo que yo considero y sí, una de las cuestiones que yo creo importantes es romper ese objetivo del sistema actual del desconocimiento de sí. Hay que conocernos, hay que buscar maneras para poder, para saber quiénes somos nosotros en realidad. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y fíjese que es un principio que viene desde Sócrates, por lo menos, bueno, desde el mundo griego, desde Atenas, donde era el conócete a ti mismo como un lema de formación de la paideia griega. Hay que conocernos a nosotros mismos, pero ahora no es el tiempo del conocimiento de sí mismo, sino es el tiempo del camuflaje, del vestirse como para quedar con los patrones de la moda, para estar circulando en el mundo de los bienes y ser bien aceptado, ser querido, ser total, una serie de pautas y de afeites y de cosas que nos montamos en ellas para ser aceptados. Hay un fondo de la vulnerabilidad humana que está siendo explotado constantemente por el sistema de consumo. Porque como todos somos vulnerables, todos necesitamos de alguna manera tener un lugar donde tengamos lugar, donde hay espacio para mí, un nicho para mí. Entonces, a veces, con tal de tener un reconocimiento del otro o de los otros, estoy dispuesto a tomar la técnica del camaleón, hablar con el otro, vestir con el otro, aceptar lo que el otro dice y consumir lo que el otro hace también. Es un mundo aberrante. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido lo que es el cuerpo que somos. Fíjense, en filosofía hoy se habla de que ya no hay un sustrato. Máximo, Rorty y otros filósofos contemporáneos hablan de que no hay una naturaleza humana. Foucault sin querer lo empujó, pero Foucault lo que está hablando era otra cosa, de la construcción del concepto de sujeto histórico en su arqueología. Pero el problema es que ahora sí lo están diciendo claramente. No hay una naturaleza. Entonces tampoco los seres vivos no tienen naturaleza. ¿O qué? Nada más nosotros somos excepcionales. Si en biología y en todas las ciencias les damos rasgos a las cosas y lo reconocemos, no como esencias, la esencia es un concepto ya muy discutido, muy peligroso, pero como notas distintivas de lo que son. Los cuerpos se conocen por sus reacciones, sus interacciones, todos los cuerpos, incluyéndonos a nosotros. Nos conocemos cuando interactuamos, cuando hablamos, cuando nos comunicamos, cuando expresamos nuestras emociones, en el campo afectivo. También a las cosas, en otros cuerpos, los conocemos cuando interactuamos con ellos, o cuando los vemos interactuar entre sí. Es una misma regla. La episteme que se requiere para este siglo XXI es una episteme de los cuerpos. Tenemos que aprender a pensar de otra manera los cuerpos, no separándonos de los cuerpos mundo, sino integrándonos con ellos, porque finalmente somos como ellos, somos cuerpos diferentes, que también son diferentes entre las especies. Ahora, ¿somos más responsables? Sí, pues imagínense todo lo que hemos hecho con los cuerpos naturales. Hemos creado un mundo sintético, hemos creado un mundo que atropella los ecosistemas, hemos acabado con muchas especies. ¿Por qué? Porque nos hemos considerado cuerpos, bueno, ni siquiera nos llamamos cuerpos, seres privilegiados, dueños del mundo, señores de la creación. Entonces, claro, con ese concepto exclusivista donde el Homo sapiens se autopromueve como lo más grandioso del mundo, del universo o de la creación, entonces atropellamos los demás cuerpos. Y de pasar nos atropellamos entre nosotros, claro. Entonces hay que conocernos a nosotros mismos. Usted dio la clave. La última y cerramos. Gracias. Bueno, pues yo quería agradecer porque me parece muy interesante. Es curioso porque a la hora de yo acercarme a la danza y a tratar de comprender qué es lo que se está jugando detrás de las prácticas, detrás de las obras, pues he tenido que pensar esta cuestión del cuerpo y hay un montón de similitudes. Entonces yo agradezco mucho porque reconozco
muchas de las cosas que he estudiado en el cuerpo, en lo que nos presenta, y la verdad es que es muy estimulante como poder comprender desde otro lugar, ¿no? Esto, cosas como por ejemplo esta primacía de lo visual, ¿no? Que es una de las exploraciones que se han hecho para desarticular esta primacía de lo visual. Las obras de danza que son construidas desde, aunque se ven, están construidas para ser sentidas en los cuerpos de los espectadores. Esta digamos, intento de desarticulación del pensamiento dualista, este reconocimiento de la individualidad de los cuerpos que somos los bailarines, que implementa toda una desarticulación de la homogeneización de los cuerpos danzantes y un montón de detalles, así que me parece muy, muy interesante. Realmente agradezco mucho toda la presentación. Le agradezco su comentario y hago una última referencia a lo que usted misma expuso. Es cierto, más que individualidad, yo diría la singularidad humana, porque individualidad nos hace pensar que somos átomos, y el mundo, la visión de un mundo de átomos ya está obsoleta, ya ni la física, salvo los cerrados, una visión atomística, analítica, la sostienen. El mundo está interactuado, está relacionado por todos lados. La energía fluye e interactúa siempre. Entonces, lo que usted mencionó sobre la danza contemporánea, posmoderna, que me gustó su aclaración, no es el posmoderno nihilista, anárquico, de un vátimo o del rock mismo, sino los cuerpos se expresan en relación con el otro, la entrega al otro, la entrega corporal al otro en la danza, o cuando hacemos algo para compartirlo, cuando escribo un poema, bueno, pues lo hago para compartirlo con alguien más. Puede ser un destinatario personal o puede ser para los demás, a ver quién le llega lo que a mí me llega. Y así, es que, miren, nos llevaría mucho tiempo, son temas apasionantes, pero yo creo que el ser humano está hecho para la creación. Pero todos estamos convocados a la creatividad, porque es un principio de la naturaleza, no necesitamos invocar otra cosa. Algunos diremos, bueno, eso es una especie de psiquismo universal que ha sentido todo esto. Bueno, pero si no, la naturaleza está hecha siempre para crear. Es una explosión de creatividad. Si vemos, cuando yo veo un rosal que florece, no son las mismas flores, cada vez es una flor diferente. Pero como ya las clasificamos y cosificamos, bueno, este es rosa de cierto tipo, etiquetándolo, es tal variedad. Pero cada uno es un ejemplar único. Entonces el mundo está hecho de singularidades y de creatividad. Solo el ser humano se le olvida eso. Se nos olvida. Estamos hechos para crear. ¿Crear a partir de qué? De lo que traigo, de lo que soy, de lo que yo he podido convocar, de lo que he recibido. Somos así como un cruce. Hablando en términos cibernéticos, somos una red. Pero en esa red hay una nota de mi singularidad que le puede dar una dirección y aportar algo desde ahí. En el campo que sea, de la amistad, del compañerismo, del trabajo, donde sea, pero sobre todo en los campos donde se nos permite expresarnos. Por eso digo yo que el arte es un reducto maravilloso. Aún en el arte con la teoría de la representación, porque aún ahí se destacaban, claro, están muy normados y muy limitados los artistas, los bailarines, los danzantes, pero aún ahí se destacaban por su gracia, por su capacidad de expresarse. Los que destacaban, que bueno, eran los menos, desgraciadamente venimos de sociedades totalmente selectivas a sociedades que tratan de ser más democráticas. Y en ese afán de buscar lo democrático, debemos de romper con esa selectividad y permitir que todos nos expresemos, que todos tengamos un lugar donde hablar, donde se pueda hacer poesía en movimiento, poesía en los lugares públicos, en fin, expresarnos. Internet es un campo que permitiría hacer eso, pero sin límite. Pero no lo hemos usado para ese fin, lo usamos para chatear, cosas redundantes, repetitivas, en vez de para tratar de transmitir un mensaje mío. ¿Qué caso tiene que repita la cita que ya ha circulado por la red? Porque tiene ya muchísimos likes y muchísimas repeticiones. Compartir mi propia experiencia. Y gracias, porque a mí me fortaleció mucho escuchar hablar a ustedes en sus ponencias.
Bueno, pues para cerrar esta presentación, lo único que yo podría decir es que según Zygmunt Bauman, creía que este es el tiempo de los desperdicios, de las vidas desperdiciadas, de los desechos. Entonces él sostenía que en buena medida los que dominan este mundo no están dispuestos a mirar los desechos o los desperdicios. Y pues les comento que para Bauman nosotros somos los desechos. Por eso creo que el tema cuerpo es un tema fundamental, no es un tema ocioso. Por eso agradezco al doctor Arturo el que después de tantos años siga deseando en no renunciar a poner el dedo ahí, en el centro del cuerpo, como un elemento de denuncia que nos debe llevar, por lo menos esa es su apuesta, y es la apuesta de este documento y de los otros documentos, de tratar de comprender un poco más acerca de nosotros, de pensarnos de un modo distinto, de vivirnos de un modo distinto, como se nos ha dicho, o lejos de ese modo en que se nos ha dicho debemos vivir. Así que, pues gracias por esa necedad sana. Y pues afuera está el libro para quien lo quiera adquirir. Pues nos vamos a la comida y regresamos al ratito. Gracias.